regresamos a Sin Filtro con esta discusión de si hay un giro hacia la derecha en Latinoamérica luego de estas elecciones en donde se han favorecido coaliciones más conservadoras en detrimento de estas agrupaciones que se denominaban progresistas. Bueno, y hemos lanzado un sondeo en Twitter para que usted opine. Estos cambios que se están dando políticos en Latinoamérica, ¿son positivos, negativos o indiferentes para Guatemala? Veamos cuáles son los datos preliminares hasta este momento. Que si son positivos, la gente opina que el 75% se ha inclinado por esa opción. Indiferente al 18.8%, o sea, que esto no tiene que ver con Guatemala. Y negativo un 6.3%. Estos son los datos preliminares que arroja la encuesta. Lo anunciábamos antes del corte, la oposición ya lleva más de 100 diputaciones. Esto cambia ese péndulo de fuerzas en Venezuela y también abre las posibilidades de referendos revocatorios y de leyes. Ese es el temor del poder, digamos, del partido de Maduro. Porque de llegar a 111, básicamente 111 votos y sobrepasar ese número, la oposición tendría la capacidad de revocar el mandato Yo no estoy muy seguro si ese es el camino por el que se deban ir y mejor esperar, como llegaron ellos a través de un cambio democrático, tener el cambio presidencial también a través de un cambio democrático, para demostrar que la democracia realmente es la que funciona. Dietrich tenía un concepto muy interesante de democracia, de socialismo, democracia, y cómo la democracia solo es un medio para alcanzar el poder y de ahí instaurar el socialismo del siglo XXI, que era lo que él proponía bajo 10 acciones muy específicas: la eliminación de la propiedad privada, la confiscación de los medios de producción. Era el discurso clásico marxista, ¿verdad? Pero es interesante que la economía de Venezuela está hecha a pedazos. Las importaciones son casi nulas. El caso del papel higiénico se convirtió en paradigmático. Juan Ramón hablaba de una guerra económica. Yo creo que eso es pura teoría de la conspiración. O sea, la guerra económica se la ha hecho Maduro a Venezuela. De hecho, una de las cosas que seguramente se vayan a cambiar con los más de 111 votos, con 112, 113, yo estoy convencido que va a acabar ya va a acabar con esa clase de mayoría calificada, es la clase de prerrogativas que tiene el presidente para dictar políticas económicas. Yo estoy convencido que eso es una de las primeras cosas que le van a quitar desde ese nuevo Congreso y se va a empezar a ver, creo yo, otro tipo de políticas económicas que no lleven a la destrucción absoluta del tejido empresarial y básicamente del valor del dinero, que es lo que está pasando. Pero hay que decir una cosa, a mí sí me gustaría decir una cosa a favor de la democracia venezolana, porque en principio muchos hemos hablado de que lo que pasaba en Venezuela era una dictadura una dictadura sui generis, pero la realidad es que los que están en el poder están reconociendo unos resultados absolutamente aplastantes. Pero es que es una derrota, no es una derrota cualquiera, o sea, es un 6-0, es una cosa espectacular. Sí, y lo están reconociendo democráticamente. Yo creo que eso habla bien, por lo menos del proceso democrático venezolano, eso sí hay que decirlo. Entonces, al final, por mucho que las ideas de los pensadores del chavismo fuesen generar un tipo de sistema donde el poder no se les podía ir, el poder se les puede ir y se está yendo por vías democráticas. Otra cosa, y ahí es donde sí discrepo con el compañero que estaba en Venezuela, otra cosa es que con ese poder el chavismo sí se ha ocupado de cooptar instituciones y de penetrar sobre todo la burocracia y convertir el gobierno, el Estado y una ideología en básicamente lo mismo. Bueno, fue la prensa, acuérdate que lo primero que hace Chávez es precisamente cerrar canales de televisión, quitar medios, confiscar medios para el Estado. Porque un principio fundamental de Dietrich es que el que llegue al poder por medio de la democracia a instaurar el socialismo, lo primero que tiene que eliminar es la libre expresión, o sea, todos los medios de información. Lo que se llamaba la hegemonía de comunicación. Sí, y luego formar el poder regional, que también tiene que quitar el poder a los medios de comunicación. El punto es, no lo consiguieron. Esto que estamos viendo ahora es una derrota tan aplastante que sí podemos decir,
Al margen de lo que pueda ocurrir, no sabemos qué va a pasar con la presidencia de Venezuela. No creo que llegue al 2019 Maduro. Esto va digamos, a dilucidarse antes. Sí, pero sí hay que decir, lo intentaron, pero al final la consolidación democrática y ciertas fuerzas dentro de Venezuela, consagradas en la oposición, impidieron que tomasen ese poder absoluto. Pero que la oposición se ponga en calidad de venganza es lo peor que puede hacer ahorita. Antes del fin de semana, muchos integrantes de la oposición temían que el oficialismo no aceptara los resultados. Ahora ya lo aceptaron. Pues se aceptaron. ¿Creen ustedes que va a haber una renovación de liderazgos dentro del chavismo también, obligados por esta pues derrota aplastante? Tiene que haber ese renacimiento. De hecho, Dietrich Stefan dice que estos movimientos hacia el socialismo del siglo XXI son tan dinámicos y le pide a los líderes que tienen que renovarse, que uno de los errores de los socialistas anteriores fue que se enquistaron en el poder y no dejaron que se renovara. Gustavo mencionaba algo muy importante: ¿qué va a pasar con la oposición? En una sociedad tan polarizada como la venezolana, que hemos visto los niveles que han llegado de enfrentamiento, la oposición, si llegase al poder, va a tener una apertura al diálogo y no va a repetir los errores del chavismo. Las que estamos escuchando ahora no dicen eso. O sea, las de ahora mismo, las que están saliendo, esta mujer Tintori, que es como una de las representantes, icónica, las caras de la oposición venezolana, está llamando más bien a la paz y a la tranquilidad. Eso hay que verlo, porque la verdad es que la oposición al chavismo ha sufrido tanto que seguramente tenga mucha tentación de revertir un poquito la cuestión. Yo creo que, yo insistiría, o sea, una cosa es lo que están diciendo los intelectuales del chavismo y otra cosa es lo que se ha conseguido. Y se ha conseguido a través de métodos democráticos. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero yo sería muy positivo sobre el resultado de este proceso, porque se está entregando pacíficamente el poder, se va a generar un contrapeso importantísimo, que es lo que no ha tenido Venezuela. No ha habido, y ahí sí yo diría, no ha habido un reciclaje de líderes, porque el mismo chavismo tiene el nombre de una persona. O sea, tiene el nombre de Chávez, y Chávez dejó cual emperador su sucesor, y ahí es donde se ha consagrado el poder de Maduro, porque un líder más inepto que Maduro en Latinoamérica no ha habido en muchísimo tiempo. Vamos con la percepción de Juan Ramón Ruiza en Caracas sobre este péndulo del que estamos hablando. ¿Está la región yéndose para la derecha, Juan Ramón? Creo que en este momento todavía sería un poco prematuro hablar de una ola hacia la derecha. Se tuvo el resultado reciente de Argentina con un margen relativamente pequeño. Se tuvo el resultado de ayer en elecciones legislativas acá en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que en Argentina fueron presidenciales, una segunda vuelta. Acá fueron elecciones legislativas en este contexto bastante complejo y enrarecido al cual me referí en la anterior respuesta. Bueno, esas eran las declaraciones de Juan Ramón Ruiz desde Caracas, y vamos a un corte y le hacemos la invitación para que participe de este debate, de este análisis con el hashtag SF Venezuela. Regresamos en un momento.